Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos querida comunidad hispana de Canadá, les da la bienvenida a su amiga Paula Pinzón. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Vamos de inmediato con la información más relevante del día. Abrimos con una noticia que ha conmocionado al país. Un tiroteo dejó al menos 10 personas fallecidas en una escuela y sus alrededores en Columbia Británica, generando una amplia movilización policial y un profundo impacto en la comunidad. Autoridades investigan las circunstancias del ataque mientras continúan las labores de apoyo a víctimas y familiares. Vamos con el informe. Un tirador a las afueras de la escuela secundaria Tumble Ridge. Estas imágenes fueron filmadas por un antiguo profesor del instituto. Puedo ver a las autoridades entrando en la escuela, así que supongo que ya no hay una amenaza activa por el momento. Un tiroteo ocurrió al interior del establecimiento. Mi hijo más joven acaba de salir de la secundaria y mi hija mayor trabaja a 300 metros de la escuela. Están vivos, gracias a Dios. Un choque para Tumble Ridge, una pequeña ciudad de 2.300 habitantes situada en el oeste de Canadá, en una zona remota. Esta masacre es una de las matanzas más mortales de los últimos años en el país. Sucedió en 2 lugares diferentes. 8 de las personas que murieron durante el tiroteo se encontraban en la escuela. Entre ellas, una persona que sería, según nuestra información, la presunta tiradora que murió de una herida de bala que se había infringido. Es una tragedia devastadora e inimaginable. No podemos imaginar lo que está pasando en la comunidad, pero sé que todos esta noche abrazaremos a nuestros hijos con más fuerza. Tighter tonight. Además de la escuela, se encontraron muertos en una residencia cercana. Según las investigaciones preliminares de las autoridades, la atacante era una mujer. Este es el peor tiroteo escolar ocurrido en Canadá desde 1989. El país norteamericano tiene leyes de armas más estrictas que Estados Unidos, pero los canadienses pueden poseer armas de fuego con una licencia. El gobierno Trudeau introdujo una serie de restricciones a la posesión de pistolas y armas de asalto desde 2020, en parte en respuesta a un tiroteo masivo en Nueva Escocia y al tiroteo de Uvalde en Texas. Sin embargo, los intentos de prohibir ciertos tipos de rifles y escopetas fueron abandonados tras una férrea oposición por parte de agricultores y cazadores. La presunta responsable del tiroteo escolar en Tumble Ridge, Columbia Británica, ha sido identificada como Jessie Strang, una joven transexual de 17 años. Veamos los detalles. Este martes 10 de febrero a la 1:20 de la tarde, una escuela en Canadá se convirtió en el epicentro de uno de los tiroteos más letales de su historia reciente. La tragedia ocurrió en la secundaria de Tumble Ridge, en Columbia Británica, una comunidad de apenas 2.400 habitantes. El saldo: 9 estudiantes muertos, decenas de heridos y la atacante sin vida dentro del plantel. Pero la pregunta que hoy conmociona al país es clara: ¿quién fue la responsable de esta tragedia? De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá, la alerta por tirador activo se recibió alrededor de la 1:30 de la tarde. Los agentes llegaron en cuestión de minutos y encontraron múltiples víctimas dentro del instituto, que alberga a unos 175 estudiantes de séptimo a 12º grado. La sospechosa fue hallada muerta con una herida autoinfligida. Además, 2 personas fueron encontradas sin vida en una vivienda cercana, presuntamente vinculadas al mismo ataque. Más de 25 personas resultaron heridas. Las autoridades pidieron a los residentes permanecer en sus casas mientras se desarrollaban los operativos. Familiares identificaron a la presunta responsable como Jessie Strang, una mujer transexual de 17 años. Su tío Russell Strang declaró a medios que ella fue quien irrumpió en la escuela y abrió fuego antes de quitarse la vida. El superintendente Ken Floyd confirmó que la identidad de la atacante coincide con la descripción difundida en alertas iniciales: una mujer con vestido y cabello
Castaño. En redes sociales, cuentas asociadas a su nombre mostraban imágenes con armas de fuego. Incluso circula un video donde aparece con un rifle tipo SKS en compañía de una bandera transexual. Sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente el móvil del ataque ni han detallado posibles motivaciones ideológicas o personales. La División de Delitos Graves de Canadá lidera ahora la investigación. Por su parte, el primer ministro Mark Carney se declaró devastado y suspendió actividades oficiales. Escuelas del Distrito Escolar 59 permanecerán cerradas el resto de la semana mientras continúan las investigaciones. Tras este trágico suceso, surge nuevamente el debate sobre el control de armas. Muchos se preguntan cómo funciona la regulación de armas en Canadá, un sistema considerado entre los más estrictos del mundo, aunque el caso ha reavivado discusiones sobre su efectividad y posibles ajustes. Continuamos con más información. Un tiroteo masivo en una escuela rural en Tumblebridge, un municipio a cientos de kilómetros de Vancouver, en las montañas rocosas, al norte de la provincia canadiense de la Columbia Británica, y una escuela de 160 estudiantes, según la web de la institución. En estos momentos, la investigación sobre el móvil del ataque está en curso y se sospecha de una mujer de la que a esta hora no han trascendido los detalles. Este tiroteo deja un saldo de 10 víctimas mortales, entre ellas la presunta autora material, y 25 heridos. Así lo informaba el primer ministro de la provincia. Es una tragedia devastadora e inimaginable. Tengo entendido que hay un total de 10 personas fallecidas en 2 lugares diferentes. 8 de las personas que murieron como consecuencia del tiroteo se encontraban en la escuela, incluida una persona que, según tenemos entendido, es la presunta autora del tiroteo y que se cree que murió por una herida de bala autoinfligida. Además de las consecuencias fatales del tiroteo, este hecho sacude también políticamente a Canadá. Ahora lo vamos a ver. Los habitantes de Tumblebridge, una comunidad de 2.400 personas, algunos de los niños presentes en la escuela, relatan escenas de caos durante el ataque, escapando de la escena, escondiéndose en zonas del colegio como el gimnasio, donde se formaron pequeñas barricadas con instrumentos deportivos. Y las autoridades emitieron una alerta telefónica a las 2 de la tarde ayer para que los residentes se encerraran con llave en sus casas. Sobre esto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha decretado que las banderas del país ondeen a media asta durante una semana y ha suspendido su viaje a Alemania para participar en la conferencia de seguridad de Múnich. En tanto, las autoridades locales hablan de uno de los peores tiroteos de la historia del país. Los habitantes de Tumblebridge siguen en crisis tras uno de los peores tiroteos masivos en la historia de nuestra provincia y país. Este es un día devastador para una comunidad unida y la pérdida que se siente es profunda. Hay algunos eventos que vale la pena mencionar para dimensionar el tiroteo de ayer en Canadá. Si nos remontamos a 1989, como mencionábamos antes, en Montreal, Quebec, se registró el peor ataque escolar de la historia reciente del país norteamericano, cuando un tirador mató a 14 mujeres e hirió a otras 13 en la Escuela Politécnica de la ciudad. En 1996, también en la Columbia Británica, un hombre mató a 9 familiares reunidos en la boda de su excuñada. En el 99, 3 años más tarde, un ex empleado del servicio de transportes mató a 4 funcionarios en Ottawa, la capital, con un arma. Y como estos episodios, varios más durante las 2 primeras décadas de los años 2000, pero quizá el tiroteo masivo que marcó un punto de inflexión fue en el año 2020, en Nueva Escocia, donde un atacante se hizo pasar por policía y mató a 22 personas. Un tiroteo que movió las arenas del entonces gobierno de Justin Trudeau. Durante décadas, jefes de policía, grupos de abogados y familiares de víctimas y canadienses del común han llamado a una prohibición de estos tipos de armas de fuego. Armas que fueron diseñadas para soldados para matar a otros soldados y no para fines recreativos. Armas que corresponden al campo de batalla y no a nuestras calles. Armas que fueron diseñadas para matar a gente y que en Canadá han sido utilizadas para matar a personas inocentes. Digamos que el premier Trudeau ya tenía en su programa
programa electoral de su segundo mandato en 2019 un control férreo de las armas, pero la pandemia de COVID-19 se interpuso en un primer momento en esa agenda legislativa, hasta que en mayo de 2020, después de ese tiroteo del que hablábamos en Nueva Escocia, anunció la prohibición de 1.500 tipos de armas de asalto. Hoy estamos tomando acción. Hoy, tal como dijo el primer ministro, anunciamos una prohibición inmediata de 1.500 tipos de armas de asalto para su entrada en vigor inmediata. Estas nuevas armas prohibidas no pueden ser utilizadas, vendidas o importadas en nuestro país. Esa regulación se promulgó mediante un decreto del gabinete sin pasar por el Parlamento canadiense y posteriormente el gobierno federal amplió su proyecto de regulación de armas de fuego en 2022 con la congelación nacional de venta y transferencia de pistolas. Ahora, según la ley, todas las armas deben mantenerse bajo llave y descargadas y cualquier persona que quiera adquirir una licencia para el porte está sometida a fuertes verificaciones de antecedentes. En estos momentos hay 2.500 marcas y modelos de armas prohibidas y según los datos federales más recientes todavía hay más de 2 millones de personas con licencia activa para la tenencia, lo que supone más del 7% de la población adulta del país. Para 2021 se estima que había 10 millones de armas registradas en Canadá, la mayor parte de ellas en la Columbia, donde se ha producido este último tiroteo. Muchas de ellas, de esas armas para fines de caza o actividades casi culturales en entornos rurales. En 2020, cuando la legislación se estrechó, se estableció también un periodo de amnistía para los tenedores de armas prohibidas y también, asimismo, un programa de recompra de armamento por parte de las autoridades. El gobierno tiene la intención de poner en marcha un programa de recompra que permitiría a los propietarios afectados declarar su intención de entregar sus armas de fuego a un agente de policía. La recompra compensaría a los propietarios afectados por el valor de sus armas de fuego después de que las entreguen a un agente de policía. Los propietarios afectados también tendrían la opción de participar en un régimen de exención. Bien, el programa de amnistía expira el 30 de octubre de este 2026. Antes de ese momento, los poseedores de armas prohibidas deben haberse deshecho de ellas para evitar consecuencias penales o incluso haberlas vendido al Estado. Este enero empezó la fase piloto del programa de recompra, pero en los primeros días solo se recogieron 25 armas de 16 personas. Muy poca acogida para un programa muy costoso a escala federal que no convence ni a parte de la oposición canadiense ni siquiera a los propietarios de rifles y armas largas. Según los datos de la OCDE de 2023, si bien Canadá registra muchas menos muertes por tiroteos que Estados Unidos y los tiroteos masivos son más esporádicos comparados con su vecino del sur, el país del norte se encuentra en el puesto 8 del mundo en el número de homicidios por armas de fuego por cada 100.000 habitantes, un asunto que probablemente entre en la agenda política del premier Carney próximamente. En defensa, informes señalan que Canadá ha destinado fondos públicos para la compra de 14 aviones F-35, pese a la suspensión oficial del programa anunciada previamente, lo que ha generado cuestionamientos en sectores políticos y de opinión pública. Veamos los detalles. Canadá ha comenzado a gastar fondos públicos para adquirir 14 aviones de combate F-35 adicionales. Esto pese a que el gobierno del primer ministro, Mark Carney, anunció públicamente que había puesto en suspenso la compra de estos aviones fabricados en Estados Unidos, en medio de la guerra comercial con Donald Trump. Según Radio Canadá, estos gastos se suman a los primeros 16 aviones F-35 que Canadá ya había pedido oficialmente antes de la llegada de Trump al poder. Las fuentes indican que los costos están relacionados con la compra de componentes especializados que requieren meses o incluso años entre el pedido y la entrega, y que Canadá tuvo que adquirirlos para no perder su lugar en el cronograma internacional de entrega de los aviones. Sin embargo, el gobierno canadiense no ha confirmado públicamente estos gastos. El Ministerio de Defensa se negó a dar detalles, alegando que el programa se encuentra bajo revisión. El ministro de Defensa, David McGuinty, reiteró a finales de enero que no podía comentar sobre compras futuras. A finales de 2025, el Ministerio de Defensa había confirmado compromisos de gasto de $476 millones para el programa de reemplazo de los aviones CF-18, sin proporcionar un desglose completo. Actualmente, Canadá tiene varias opciones sobre la mesa.
podría continuar con su plan original de comprar 88 aviones F-35, optar por una flota mixta que incluya cazas europeos como el Gripen sueco, que podrían incluso ensamblarse en territorio canadiense, o reducir su pedido total de F-35, una decisión que probablemente sería mal recibida en Washington. Este asunto se perfila como una carta importante en las próximas negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos dentro del marco del tratado TMEC. En Economía y Servicios Públicos, el gobierno federal anunció la inyección de más de $1.000 millones al Servicio Postal de Canadá, con el objetivo de evitar su colapso financiero y garantizar la continuidad de operaciones en todo el país. Continuamos con más información. El gobierno federal decidió prestar más de $1.000 millones al Servicio de Correos de Canadá para mantenerlo funcionando mientras la entidad trabaja en un plan de transformación a largo plazo. Los $1.010 millones serán proporcionados según las necesidades y funcionarán como un puente financiero a corto plazo. Esta nueva inyección de fondos se suma a los $1.030 millones que Ottawa ya había anunciado en enero de 2025, lo que eleva el total del apoyo gubernamental a más de $2.000 millones en poco más de un año. El problema financiero es grave. El servicio de correos acumuló pérdidas significativas en los últimos años y el dinero del primer préstamo, que se esperaba alcanzara hasta marzo de 2026, se agotó antes de finales de 2025. Por su parte, el Ministerio de Servicios Públicos fue claro en su comunicado. Mantener el statu quo no es una opción, y se necesita un plan preciso para restablecer la estabilidad a largo plazo. Esto resulta especialmente llamativo considerando que el mandato legal del servicio de correos exige que sea financieramente autosuficiente. El gobierno federal indicó que este apoyo temporal busca garantizar que se mantenga el servicio mientras la organización inicia sus reformas. El servicio de correos confirmó que ya presentó su propuesta de plan de transformación al gobierno federal y está trabajando para finalizarlo. Este caso plantea preguntas importantes sobre el futuro del correo postal en Canadá y cómo adaptarse a los cambios en los hábitos de comunicación y envío de paquetes de los canadienses. En política internacional, el avión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu volvió a cruzar el espacio aéreo canadiense, a pesar de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, situación que genera debate diplomático y legal. Vamos al informe. El avión oficial del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cruzó el espacio aéreo canadiense el pasado 10 de febrero mientras viajaba a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump en medio de cuestionamientos políticos y legales. El sobrevuelo generó atención porque el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha afirmado anteriormente que Canadá cumpliría la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu si el mandatario israelí ingresara al país. La CPI lo acusa de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza. A pesar de esa postura, esta es la segunda vez en 2 meses que el avión oficial israelí atraviesa territorio aéreo canadiense. En diciembre pasado, la aeronave, conocida como Ala de Sion, también cruzó sobre el Atlántico canadiense rumbo a Florida. En esta ocasión, el vuelo atravesó las provincias de Terranova y Labrador, la isla del Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick antes de ingresar al espacio aéreo estadounidense. Según las normas canadienses, los vuelos de gobiernos extranjeros deben solicitar autorización con al menos 72 horas de anticipación, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores no confirmó si Israel presentó esa solicitud. Analistas señalan que Netanyahu ha modificado sus rutas de viaje en los últimos meses. Inicialmente evitaba sobrevolar varios territorios para reducir riesgos legales, pero ahora ha comenzado a utilizar trayectos más directos a través de Europa y América del Norte, lo que algunos interpretan como una señal de menor preocupación ante la posibilidad de arresto internacional. Mientras tanto, el tema reabre el debate sobre el cumplimiento del derecho internacional. Algunos países europeos han expresado su disposición a ejecutar la orden de arresto de la CPI, mientras otros han permitido el tránsito del líder israelí por su espacio aéreo. El caso continúa generando tensiones diplomáticas y plantea interrogantes sobre cómo los países firmantes del Estatuto de Roma aplican sus compromisos frente a líderes acusados por tribunales internacionales.
En Estados Unidos, el secretario de Comercio reconoció haber visitado la isla, vinculada al caso Epstein, una revelación que ha provocado reacciones políticas y cuestionamientos públicos. Continuamos con más información. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió el martes haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein, pero niega vínculos cercanos con el millonario. Lutnick afirmó en una audiencia ante un comité del Senado que durante 14 años no había tenido ninguna relación con Epstein, al hacer referencia a un periodo que comenzó en 2005, cuando fue vecino del financista en Nueva York. En la audiencia, el secretario de Comercio reconoció haber almorzado durante 1 hora con el multimillonario en su isla, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos. Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para Epstein. Desde el fin de semana hay un creciente número de pedidos de legisladores para que Lutnick renuncie por mentir sobre sus vínculos con Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de que lo juzgaran por explotación sexual de menores. No obstante, el presidente Donald Trump mantiene su respaldo al secretario de Comercio. El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump y el presidente lo apoya plenamente. La presión aumentó desde que el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein, en particular los apartados que revelaron una visita de Lutnick a la isla del financista en diciembre de 2012. Y también en Washington se vivió una tensa audiencia en el Congreso con responsables de políticas migratorias, donde legisladores cuestionaron operativos y estrategias relacionadas con el control fronterizo. Veamos los detalles. Los responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos defendieron ante el Congreso el martes la política de Donald Trump en una audiencia con los demócratas que condenaron la violencia de los agentes federales. El papel de los agentes migratorios ha causado revuelo en el país, especialmente tras la muerte de 2 manifestantes en Minneapolis. El presidente nos encargó deportaciones masivas y estamos cumpliendo con ese mandato. Gracias a los recursos proporcionados por este Congreso, estamos reforzando las capacidades de detención y los vuelos de deportación a diario. Tan solo el año pasado realizamos más de 475,000 deportaciones. Es una cruda realidad que la inmigración criminal actual está organizada por organizaciones criminales transnacionales sofisticadas y despiadadas. Estas incluyen cárteles y pandillas transnacionales. El jefe de la policía fronteriza, Rodney Scott, destacó que el republicano ha conseguido reducir a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares en Estados Unidos. Hemos alcanzado un mínimo histórico en los cruces ilegales entre los puertos de entrada. Las detenciones de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera suroeste superaron las 90,000 durante todo el año. Esa cifra solía representar un solo mes durante la administración Biden. Los encuentros diarios se han reducido en un 95%, con un promedio de 250 al día, en comparación con las 5,000 diarias durante la administración Biden. Las comparecencias se dan en medio de la negociación entre republicanos y demócratas para la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, el único punto pendiente en el acuerdo de financiación del gobierno federal. Los demócratas exigen cambios en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional lleva a cabo sus redadas, mientras que la administración de Trump se mantiene firme en cumplir su promesa de deportar a los migrantes en situación irregular. Y así llegamos al final de esta edición. Gracias por acompañarnos y por mantenerse informados con Canadá en español. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan mientras realizan sus actividades diarias. También enviamos un abrazo a Jorge Leni, Luis Ramírez en Edmonton y a Carolina Peña en Montreal. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Soy su amiga Paula Pinzón. Nos reencontramos en la próxima emisión con más noticias. Bendiciones y buena jornada para todos. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en español. Hasta la próxima.
lejano. Hay un canal que brilla en idioma hermano. Es Canadá en español, siempre al tanto, con noticias frescas que estamos esperando. Sube el volumen, Canadá en español es nuestra guía. Con RCN Noticias, la comunidad se activa. Es información que suena día tras día. ¡Vamos a bailar! Desde Toronto hasta Vancouver nos conectan con historias y eventos que nos representan. Noticias de aquí y allá, no te desconectas. En RCN Noticias el alma se alimenta. ¡Vamos a bailar! Sube el volumen, Canadá en español es nuestra guía. Con RCN Noticias, la comunidad se activa. Es información que suena día tras día. En la pantalla se ve lo que está pasando. En nuestras nuevas tierras nos están informando. Con voces familiares estamos conectando. Canadá en español siempre apoyando. Sube el volumen, Canadá en español es nuestra guía. Con RCN Noticias, la comunidad se activa. Es información que suena día tras día. ¡Bailemos!